la grabación. Ahí. Bien. Continuamos el estudio del libro Recolecciones de un místico de Max Heidel. Estamos en el capítulo 8, la Inmaculada Concepción. El flujo y reflujo periódico que experimentan las fuerzas materiales y espirituales que circundan la Tierra son las causas invisibles de la actividad física, moral y mental de nuestro globo. De acuerdo con el hermético axioma, como es abajo, así es arriba, una actividad semejante debe ocurrir en el hombre, que no es más que una edición reducida de la madre naturaleza. Yo sigo. Los animales. Sí. Los animales tienen 28 pares de nervios espinales y están ahora en su periodo lunar, perfectamente a tono con los 25 días en los que la luna rodea al zodíaco. En su estado salvaje, el espíritu grupo regula su apareamiento. Como consecuencia, no existe el exceso de flujo en ellos. El hombre, por otra parte, está en un periodo de transición. Ha progresado demasiado para que le influencien las vibraciones lunares, pues tiene 31 pares de nervios espinales, pero no está todavía sincronizado con el mes solar de 31 días y se aparea en todas las épocas del año. De aquí el flujo periódico en las mujeres, el cual, bajo las debidas condiciones, es utilizado para formar parte del cuerpo de un niño más perfecto que el de su progenitor. De un modo similar, el flujo periódico de la raza humana viene a ser el nervio y esqueleto del avance racial, y el flujo periódico de las fuerzas espirituales de la Tierra que ocurre por Navidad da como resultado el nacimiento de salvadores, quienes de vez en cuando dan ímpetu renovado al progreso espiritual de la raza humana. Nuestra Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después de explicar brevemente cómo vio la luz el mundo, aquel nos cuenta la historia de la caída, entre comillas. En vista de todo lo que ha sido escrito en nuestra literatura Rosacruz, se entiende que la caída ha sido ocasionada por el uso impulsivo e ignorante que el hombre dio a las fuerzas sexuales en los tiempos en que los rayos interplanetarios eran hostiles a la concepción de vehículos más puros y mejores. Así el hombre fue aprisionado gradualmente en un cuerpo denso, cristalizado por la pasión pecadora y consecuentemente un vehículo imperfecto, sujeto al dolor y a la muerte. Entonces comenzó el peregrinaje a través de la materia por milenios, y por milenios hemos vivido en este duro y cruel envoltorio del cuerpo, que oscurece la luz del paraíso al espíritu que encierra. El espíritu es como un diamante en su primitivo estado, y los lapidarios celestiales, los ángeles del destino, se esfuerzan constantemente en limpiarlo a fin de que el espíritu brille a través del vehículo que lo aprisiona. Cuando el lapidario mantiene el diamante contra la muela, este emite un chillido parecido a un grito de dolor, a medida que la cubierta opaca que lo envuelve va desapareciendo, pero gradualmente y por sucesivas aplicaciones contra la muela, el diamante tosco puede llegar a ser una piedra preciosa de trascendental hermosura y pureza. De igual modo, los seres celestiales a cuyo cargo está nuestra evolución nos mantienen fuertemente contra la muela de la experiencia. De ello resulta
el dolor y el sufrimiento que despiertan el espíritu que dormita dentro de nosotros. El hombre que se contentaba hasta entonces con propósitos materiales, indulgente con sus sentidos y el sexo, queda imbuido de un divino descontento que le impulsa a buscar una vida más elevada. Bueno, aquí nos señala Max Heindel el divino descontento. Es la captación de que uno está en el mundo, pero que acá hay algo que no está bien. Y no se va dando cuenta que no solamente en el exterior, en uno mismo, hay fuerzas que están obrando, a veces de una forma grosera, pero muchas otras veces de una forma sutil, a veces expectantes, esperando a tomarnos desprevenidos, cansados o aburridos para conducirnos por el mal camino. Y ese descontento que la gente antes de pasar por este proceso no lo tiene, sencillamente disfruta o padece, pero no está bien consustanciada con la realidad que le toca vivir, se enoja o se alegra, pero no está descontento con la injusticia que existe en el mundo. Me parece que no es un asunto de él, permanece indiferente, está todavía aletargado, todavía no se ha despertado ese divino descontento que es la fuente a partir de la cual se empieza a orientar uno en la búsqueda de descubrir lo más elevado. También uno se puede perder en caminos de oscuridad, porque la oscuridad también trata de aprovecharse de ese divino descontento para potenciar cada vez más el descontento y olvidarse de la parte divina. Pero básicamente la luz del espíritu termina siempre, más tarde, más temprano, por alumbrar. Entonces, Heindel nos pone este ejemplo de el lapidario, el que está trabajando la piedra tosca, pero que sabe cómo trabajar, sabe en qué posición debe poner esa piedra contra la muela a partir de la cual le va a ejercer la presión justa y conveniente como para que no se quiebre, pero para que sí se vaya liberando de las impurezas que están cubriendo la parte preciosa de esa piedra. Evidentemente que esto es una analogía, porque las piedras pueden ser muy lindas o muy luminosas, pero estamos hablando de una analogía con el espíritu humano que está recubierto de costras que son el resultado de todo el devenir de los acontecimientos que ya hemos estudiado. Nos hemos cubierto de estructuras que limitan nuestra capacidad de iluminarnos desde adentro con la fuente divina. Pero los ángeles del destino que se ocupan de presentarnos distintas posibilidades de acuerdo a nuestra condición de desarrollo, nos están alentando permanentemente a enfrentar los desafíos y a superarlos. Entonces, Heindel también nos habla al principio de este capítulo del flujo y el reflujo que se da tanto en la naturaleza, no solamente en la naturaleza física, sino también en la naturaleza moral, que en el mundo, en nuestro planeta Tierra, cuando en un hemisferio está proliferando la parte material, en el hemisferio contrario, lo que se jerarquiza en la parte espiritual.
Y así es como se va dando lo mismo que sucede con la marea en el planeta Tierra. Cuando en una parte del planeta hay marea alta, en otra parte hay marea baja. Y bueno, y en el ser humano sucede lo mismo, hay flujo y reflujo. Nosotros estamos en un proceso de tránsito, los 28 pares de nervios de los animales están completamente en sintonía con la luna, que por su ciclo de 28 días ejerce, Jehová y sus ángeles, ejercen la influencia adecuada como para que la procreación se haga en tiempos específicos y que entonces se da lugar a cuerpos que nacen sin enfermedad, sin dolor, que es algo completamente diferente a lo que le pasa a la humanidad. Nosotros todavía no estamos sintonizados con el sistema solar, con las fuerzas solares, se podría decir, no con el sistema, sino con las fuerzas solares. Estamos en un tránsito de las fuerzas lunares a las fuerzas solares, pero los iniciados ya están bien sintonizadas en este sentido con las fuerzas solares, y eso está relacionado con un creciente desarrollo de conciencia y del sentimiento, porque la conciencia no llega a su verdadero potencial si no se desarrolla el sentimiento adecuado. Entonces, aquí está todo este proceso que nos conduce en este tiempo de tránsito a ese divino descontento, inevitable para poder llegar en algún momento a participar en el logro del propio desarrollo espiritual por medio del servicio y del amor a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo y al mundo. Y bueno, continúa diciendo bueno, voy a leer el último pedacito. El hombre que se contentaba hasta entonces con propósitos materiales. ¿Habíamos leído esto? ¿Sí? No, creo que sigue la consecución de esta aspiración. Sí, pero bueno, el último párrafo es: el hombre que se contentaba hasta entonces con los propósitos materiales. Porque decía, el hombre que se contentaba hasta entonces con propósitos materiales, indulgente con sus sentidos, y el sexo queda imbuido de un divino descontento que le impulsa a buscar una vida más elevada. La consecución de esta aspiración, sin embargo, no llega usualmente sin una dura batalla contra la parte baja de la naturaleza. Fue mientras así luchaba que Pablo exclamó con toda la angustia de un devoto y aspirante corazón: «Oh, qué infeliz soy! El bien que quisiera hacer no lo hago, y el mal que no quisiera hacer es lo que hago. Me deleito en la ley de Dios si sigo mi interior, pero veo otra ley en mis miembros luchando contra la ley de mi imaginación, y veo también que consigue reducirla a cautividad bajo la ley del pecado que está en mis miembros». Romanos 7, del 19 al 24. Si se prensa una flor, su fragancia queda en libertad y llena todo su alrededor con su grato perfume, deleitando a los que son lo bastante afortunados para encontrarse cerca. Los golpes aplastantes del destino pueden vencer a un hombre o a una mujer que haya alcanzado el punto de la eflorescencia, pero sirven únicamente para sentir la dulzura de la naturaleza y elevar la hermosura del alma hasta brillar con un efluvio que señala a su poseedor como con un halo. Entonces es cuando está en el sendero de la iniciación. Se le enseña cómo el uso desenfrenado del sexo, sin respeto
por los rayos estelares le ha aprisionado en el cuerpo, y cómo éste le encadena, y cómo por medio de un uso apropiado de aquella misma fuerza en armonía con las estrellas, puede gradualmente mejorar y espiritualizar su cuerpo y obtener finalmente la liberación de la existencia concreta. Un constructor de buques no puede construir uno de sólido roble empleando tablones de abeto, por ejemplo. El hombre no recoge uvas de espinos, entre comillas. Lo igual produce siempre algo semejante, y un expectante ego de naturaleza apasionada es atraído hacia padres de naturaleza semejante, donde su cuerpo es concebido bajo el impulso del momento en una ráfaga de pasión. El alma que ha gustado la copa del dolor, por el abuso de la fuerza creadora y ha bebido hasta las heces de la amargura allí acumulada, buscará gradualmente padres de menos y menos apasionada naturaleza, hasta que obtenga al fin la iniciación. Habiendo sido mostrado en el proceso de la iniciación la influencia de los rayos estelares sobre el parto, el cuerpo próximo que se le facilite será generado por padres iniciados, sin pasión, bajo la constelación más favorable al trabajo que el ego contempla. Ego entre comillas. ¿Puedes seguir un poquito? Bueno, consecuentemente, los evangelios, que son fórmulas de iniciación, comienzan por el relato de la Inmaculada Concepción y terminan con la crucifixión. Ideas ambas maravillosas y a las que llegaremos algún día, pues cada uno de nosotros es un Cristo en formación. Pasará algún día por el nacimiento místico y la mística muerte insinuados en los evangelios. Por medio del conocimiento podemos adelantar el día, cooperando inteligentemente en vez de frustrar estúpidamente, como ahora por ignorancia, los fines del desarrollo espiritual. Yo tengo una señora que me vino a visitar. Bueno, esto está clarísimo. Los evangelios son relatos desde distintos puntos de vista sobre el proceso de desarrollo espiritual que nos conduce a la iniciación. La iniciación que está representada por la resurrección, la palabra que cuando uno la analiza en griego, la palabra es una palabra que es sinónimo de levantarse. Esa palabra que se traduce como resurrección es que se levanta el espíritu. ¿Dónde se levanta el espíritu? Se levanta en la columna vertebral, en la contraparte etérica, el espíritu, el fuego espíritu espinal, que en sánscrito se dice Kundalini, y que por medio de la fórmula adecuada se puede hacer conectar la glándula pineal con la pituitaria, y eso abre la percepción y también la posibilidad de acción en los mundos invisibles. El iniciado primero aprende a percibir en los mundos invisibles a voluntad por medio del ejercicio de concentración acompañado de la reflexión, y posteriormente aprende a actuar en los mundos invisibles, a superar las dificultades que ellos presentan, porque no es fácil enfrentarse
a esos mundos invisibles. Pero como la clave para poder llegar a ese nivel es haber desarrollado ese profundo sentimiento de amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y amor a toda la naturaleza, ese amor perfecto echa fuera todo temor. Y el temor es la fuente de las equivocaciones. Entonces, estamos en este aprendizaje que estamos haciendo de los evangelios que se han leído durante siglos, por generaciones, como relatos de la vida de Cristo. Y nosotros nos tenemos que ir dando cuenta que en algún momento Cristo tiene que nacer en nuestro interior. Y eso tiene que suceder en la noche más larga del año o en la noche más oscura del mes. Por eso es la luna nueva o en las instancias previas a la luna nueva y las instancias previas al solsticio de invierno son los tiempos en los que se pueden dar estos nacimientos de los salvadores. En el caso de nosotros que estamos en el hemisferio sur, estamos a 6 meses de pasados de lo que se conmemora para todo el mundo. Pero esos 6 meses guardan, esa energía se guarda también en la proporción exacta para que nosotros podamos disfrutar de ese renacimiento de Cristo que se da todos los años en el interior de la tierra. Y lo podemos disfrutar al mismo tiempo que los del hemisferio norte. Pero todo eso no es otra cosa que una proyección inicial desde el cielo de lo que posteriormente nosotros tenemos que llegar a vivir en la tierra, pero trayendo el cielo a la tierra en nuestro interior. Y continúa Max-Heidel diciendo, en relación con la Inmaculada Concepción, erróneas interpretaciones prevalecen todavía a cada punto. La virginidad perpetua de la madre aún después de dar a luz a otros hijos, la baja posición de José, el supuesto padre adoptivo, etc. Miremoslo brevemente a la luz de los hechos que se hayan registrados en la memoria de la naturaleza. Si querés, sí, ahora. Él no está haciendo una mera especulación, sino que está dando registro de los archivos acásicos, que es la forma en sánscrito de decir la memoria de la naturaleza, que es algo que consiguen hacer a voluntad los clarividentes, previamente también a adquirir la condición de iniciados. Bueno, a ver qué es lo que nos dice Adriana. En algunos sitios de Europa, las altas clases son llamadas bien nacidas e incluso altamente bien nacidas, significando que son los retoños de padres. Tengo un problema acá con el... Bueno, significando que son los retoños de padres de elevada posición social. Tales personas usualmente miran despectivamente a aquellos situados en más modestas posiciones. Nada podemos decir en contra de la expresión bien nacido. Nosotros quisiéramos que todos los hijos fueran bien nacidos, de padres de alta condición moral, sin importarnos su posición social. Hay una virginidad del alma que es independiente del estado del cuerpo, una pureza de imaginación que hará pasar a su poseedor a través del acto de la generación sin mancharse con la pasión y permitirá a la madre llevar a su hijo en gestación bajo su corazón con amor independiente
del sexo. Antes de los tiempos de Cristo, esto hubiese sido imposible. Lo que nos está diciendo que esa expresión de bien nacido no está bien aplicada cuando se aplica a alta condición social. El bien nacido verdaderamente es aquel por el cual se ha hecho todo un proceso de purificación que lleva a que el alma entra en un estado de virginidad, que evidentemente que no es lo mismo que la virginidad física, sino que es una condición de completa pureza. Y este concepto esotérico no se explica las distintas enseñanzas en distintos tiempos de los libros sagrados, que hablan de una virgen que concibe y da a luz a un Salvador. Necesitamos pasar por todo ese proceso que nos vaya haciendo nacer en padres cada vez más puros, para que de esa forma también se vaya propiciando este proceso de iniciación que está relacionado con la Inmaculada Concepción. Naturalmente que al mismo tiempo nosotros tenemos que ir desarrollando una forma de vínculo matrimonial con la misma pureza de la que estamos hablando. A ver, ahora sí, ya solucioné. Puede ser ahí, antes de los tiempos de Cristo esto hubiese sido imposible. En los primitivos tiempos de la carrera del hombre sobre la tierra, la cantidad era preferida sobre la calidad, y de aquí el mandamiento que le fue dado: caminad, sed fructíferos y multiplicaos. Además, era necesario que el hombre olvidara temporalmente su naturaleza espiritual y concentrarse sus energías sobre asuntos materiales. La indulgencia por la pasión del sexo estimula aquel objeto y a la naturaleza del deseo se le dieron muchas alas. Floreció la poligamia y cuanto mayor fue el número de los hijos, más se honró al hombre y a la mujer, mientras que la esterilidad fue considerada como la mayor aflicción posible. En otras direcciones, la naturaleza del deseo iba siendo reprimida por leyes dadas por Dios, y la obediencia a las disposiciones divinas fue impuesta con castigos fulminantes, caídos sobre el transgresor, tales como guerras, pestes, hambres. Una recompensa para los observadores cuidadosos y los mandatos de la ley no era necesaria. Los hijos de los justos y sus ganados y cosechas eran numerosos, vencían también a sus enemigos, y la copa de su felicidad rebosaba. Más tarde, cuando la tierra, después del diluvio atlante, quedó suficientemente poblada, la poligamia fue considerándose cada vez más anticuada, resultando de ello que la calidad de los cuerpos mejoró, y en la época de Cristo la naturaleza del deseo había llegado a ser tan dispuesta al control y al dominio por los individuos más adelantados de la humanidad, que el acto de la generación podía ser llevado a cabo sin pasión, impreso con amor puro, de manera que el Hijo podía ser concebido inmaculadamente. Fíjense cómo Sachain de acá nos señala que esta condición de la poligamia está relacionado con el nacimiento de cuerpos que no se han purificado. Porque precisamente la poligamia abre camino al abuso de la función generadora, a tener relaciones sexuales permanentemente de una forma completamente indiscriminada.
En cambio, ya en la época en la que vino Cristo, había algunos seres humanos que habían llegado a desarrollar una pureza en el alma que les permitía hasta llegar a tener este vínculo íntimo de relación sexual en un estado completamente de pureza y como una entrega para traer a un nuevo ser al mundo. Bueno, continúa, ¿sí? Tal fue el caso de los padres de Jesús. Se ha dicho de José que era carpintero, pero no era un trabajador en madera, era un constructor en el más alto sentido. Dios es el gran arquitecto del universo. Por debajo de él hay muchos constructores de variados grados, esplendor espiritual, más bajos incluso que aquellos que conocemos con el nombre de francmasones. Todos se esfuerzan en construir un templo sin ruido de martillo, y José no era ninguna excepción. Se pregunta algunas veces por qué los iniciados son siempre hombres. No es así. En los grados más bajos hay muchas mujeres, pero cuando un iniciado es capaz de escoger el sexo, toma usualmente el cuerpo positivo masculino, puesto que la vida que le llevó a la iniciación ha espiritualizado su cuerpo vital y le ha hecho positivo en todas las condiciones, y tiene así entonces un instrumento de la más alta eficacia. Existen casos, sin embargo, en que las exigencias de un caso particular requieren un cuerpo femenino, tales como, por ejemplo, para generar un cuerpo excelente, tipo para recibir un ego de alto grado, superlativo. Entonces, un alto iniciado puede tomar un cuerpo femenino y atravesar de nuevo las sensaciones de la maternidad, después acaso de haber desconocido durante varias vidas, tal como fue el caso con el hermoso carácter que conocemos por María de Belén. En conclusión, recapitulemos los puntos estudiados, o sea, que todos somos Cristo en formación, que alguna vez debemos cultivar caracteres tan sin manchas alguna que nos hagan dignos de residir en cuerpos que sean inmaculadamente concebidos, y que cuanto más pronto comencemos a purificar nuestras mentes de los pensamientos apasionados, más pronto llegaremos a ello. En un análisis final, solamente depende de la sinceridad de nuestro propósito y de la fuerza de nuestra voluntad. Son tales las condiciones actuales que podemos vivir puras existencias, tanto si estamos casados como si somos solteros, pero no son necesarias de ningún modo las frías relaciones de hermanos en cuanto al punto de vista de la castidad y pureza. ¿Está la vida de pureza absoluta fuera del alcance de alguno de nosotros? No nos descorazonemos por ello. No se construyó Roma en un día, ni se ganó Zamora en una hora. Conservémonos en esta aspiración, aunque fracasemos una y otra vez, pues el único definitivo fracaso consiste en cesar de aspirar o de dejar de intentarlo. Que pueda Dios robustecer nuestras aspiraciones a la pureza. Termina el capítulo. Yo quería agregar una pequeña cosita que referida a la teología de la iglesia predominante en esta era de Piscis, la iglesia católica, que hace referencia a que a la pureza de María y esa referencia precisamente es que es sin pecado concebida. No habla de que en esa frase de que
María es sin pecado concebida. No habla de la concepción, de la gestación de Jesús por parte de María, sino que ella fue concebida en pureza, en ausencia de pecado. ¿Por parte de quién? De sus padres. Quiere decir que en esto, como en tantas otras cosas de los principios esenciales de la filosofía o teología, nos encontramos en una concepción completamente semejante. María, la madre de Jesús, fue concebida por sus padres sin pecado, completamente puro, como le sucede a los grandes iniciados cuando van a venir al mundo a ocupar un nuevo cuerpo. Ese proceso, evidentemente, como nos dice Heine, no se logra de un momento para el otro. Se pueden tener profundas y genuinas aspiraciones de pureza y de realización de esa pureza hasta el grado más profundo y extremo, pero también está coexistiendo esa aspiración con las raíces de la inercia de lo que viene sucediendo con nuestra naturaleza superior. Entonces, de esa confrontación tenemos que ir aprendiendo a ir avanzando paulatinamente de acuerdo a las posibilidades de nuestra fuerza, que está relacionada también con la fuerza del enemigo, que es nuestra naturaleza superior. Entonces, eventualmente tenemos que hacer algunas concesiones, pero no demasiado como para que pueda prosperar y crecer, sino que lo necesario como para que no llegue a perturbarnos y a desencaminarnos en nuestras aspiraciones, pero que entonces podamos juntar fuerza e ir adelantando en nuestras posibilidades de pureza. Fundamentalmente, la pureza en los sentimientos, la pureza en los pensamientos, y que eso redunda en la pureza en los actos. Así que bueno, pasamos por este otro sacramento que nos enseña Maigén desde el punto de vista Rosacruz, y que no solamente los Rosacruces hablan de estos sacramentos, de estos y de los que hemos visto en los capítulos anteriores, también la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, como la católica y como la filosofía Rosacruz, verdaderamente cristiana, encontramos los puntos en común. Evidentemente que hay diferencias doctrinales, pero todas esas diferencias quedan zanjadas cuando uno se enfoca en la fuente común que nos vincula con toda la gente que está viviendo en el planeta Tierra, que es la fuente del amor. El amor altruista que desea y trata de practicar el bien a todos los demás. Así que bueno, quedará para la próxima el capítulo 9, que es el Cristo futuro. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la clase. Gracias por la concurrencia. Muchas gracias, Raúl, Adriana. Bueno, gracias. Mañana curación nos vemos. De acuerdo. Si vienen. Dale. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.